Entonces, para que sepan un poquito, la semana pasada entonces comenzamos con el capítulo 1 de Juan, que el hermano Carlos expuso súper bien todo lo que en relación a él, y vamos a recordar algunas cosas también para no tomar nada por sentado, ¿ya? Entonces, empezamos con el libro de Juan. ¿Abra su Biblia en el libro de Juan? ¿Lo tiene ahí entonces para que ocupe su Biblia? Entonces, Juan es el cuarto de los evangelios, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros tres? A ver, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ¿quién era Juan? Era uno y dos, era un discípulo, o sea, estuvo entre los 12, ¿cierto? Estuvo entre los 12 ahí compartiendo con Jesús, pero como habla y comienza hablando estos primeros capítulos acerca de Juan el Bautista, no queremos que haya confusiones, ¿cierto? El libro de Juan no lo escribió Juan el Bautista, no es el mismo Juan, ¿ya? Solo que eran poco originales con los nombres, pues entonces todos se llamaban Juan en ese tiempo, había harto Jesús incluso, por eso pero entonces este Juan era el discípulo de Jesús, era un discípulo más joven, el discípulo amado. Por ahí también, si vamos a seguir continuando estudiando la palabra, era hijo de Zebedeo y Salomé, y también hermano de Santiago, que también era discípulo. Eran como todos conocidos, por así decirlo. Entonces Jesús llamaba a uno y este otro le iba a avisar al otro y vamos juntos. Entonces era una relación súper linda entre los 12, aún a pesar de todas sus diferencias, ¿ya? Entonces él era Juan. ¿Queda un poquito más claro? Sí. Era entonces un discípulo de Juan, que no es Juan el Bautista, sin embargo, habla mucho de Juan el Bautista en el libro de Juan. Entonces, por eso a veces quizás pueden haber confusiones ahí. ¿Si me ayudan a pasar la diapo? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es algo que es imposible de ver en una hora. Mentira, en 50 minutos. Imposible. Porque es desde Juan capítulo 1, versículo 19. Así que vea su Biblia ahí. ¿Ya? Hasta el 4, versículo 42. Entonces, me van a perdonar aquí mis hermanos, pero yo no voy a predicar de cada uno de los capítulos y pasajecitos que aparecen dentro de esto, porque de verdad que es harto, así que estuve orando mucho en la semana para ver cómo distribuirlo para que fuera simple y no como una lluvia de información, que es lo que no queremos, ¿cierto? En la escuela de vida. Entonces, por lo mismo, si usted quiere después ahondar en esto, por favor hágalo, léalo. Por eso me gusta el hermano Carlos, su responsabilidad con la escuela de vida, porque ayer envió y dijo, vamos a tratar estos versículos, estos capítulos mañana. Entonces, claro, el que no pasa el mensaje así como para arriba nomás, dice, ya lo voy a leer, voy a ver un poquito de qué se trata, pero son partes, si usted lee ahí solamente los títulos, muchos milagros, mucha base teológica también. Entonces, por lo mismo, con la ayuda del Señor, me perdona si quizás no queda muy claro al final, pero lo distribuí así un poquito más simple para que se pudiera entender hoy día, ¿ya? Entonces, el tema central de estos capítulos que vamos a conversar es la salvación. Y agregado a la salvación también el tema de la gracia. Entonces, imagínense qué rico hoy día que estamos celebrando la resurrección del Señor. Hablar de la salvación, de la gracia, es algo pero precioso para nosotros también. ¿Y cómo escribe Juan? Porque Juan escribe un poquito distinto a los otros 3 evangelios, ¿ya? Por algo también lo elegimos aquí para la escuela de vida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con Juan? Que generalmente cada uno de los apóstoles, me lo imagino así, imagínense, iban caminando con Jesús y Jesús, así veían como su mirada de predicador, así como voy a decir algo importante, porque Jesús también comía con ellos, conversaba con ellos, quizás tiraba tallas, lo que fuera, pero había un momento en que Jesús también se ponía serio, hablaba cosas, enseñanzas, y también hacía milagros. Entonces ellos, con su libretita, imagínense, lo sacaba la libretita y empezaba a escribir, ¿ya? Cada uno desde su visión, ¿cierto? Estaba Mateo ahí. Entonces Juan lo hacía de la siguiente manera, en que
decía, Jesús hace un milagro, ¿ya? Para que crean en él y después de eso explica algo. Así como que empezó a sacarle la foto a Jesús, por así decirlo, y decir, ya, parece que esto ocurre. Entonces me voy a enfocar en el milagro, en escribir el milagro y después la enseñanza entonces que Jesús hace a través de este milagro. Entonces la vista de Juan era que Jesús entonces mostraba los milagros como estos primeros pasos en cada nueva revelación del Padre y de su gracia para distintas personas. Ya, entonces, ustedes saben que Jesús era cercano a personas judías, que eran los más obviamente cercanos a él porque estaban esperando al Mesías, pero también con otro tipo de personas, ¿cierto? Habían prostitutas, habían publicanos, habían cobradores de impuestos, lo que fuera, pero son muy distintas las personas a las cuales Jesús se enfocaba. En relación a eso, entonces, esto es como con lo que quiero que se queden. Había un milagro, estaba la explicación de Jesús, que era generalmente relacionada a la explicación de la gracia y la salvación. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Ustedes me dicen así porque yo pregunto nomás. ¿Ya? Entonces, esa es la visión general de lo que vamos a ver hoy día. Si usted se fija, desde el capítulo 1 hasta el 4 vemos muchos milagros que son muy conocidos, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ver hoy día, no nos vamos a enfocar en los milagros, ¿ya? Porque mi esposito también hizo una clase acerca de eso, sino que nos vamos a fijar en 4 personas a las que le llega el mensaje de Jesús. Y más que el mensaje de Jesús, diría yo, una revelación de quién es Jesús a su vida. Y lo hace Jesús de una forma tan linda, tan hermosa, que se presenta a él mismo como Jesús, Hijo de Dios, pero se revela distinto en estas personas. ¿Y a quién se parecerá usted? ¿Ah? Quizá al final de esta hora podríamos decir, puede ser que yo me parezca más a más a esta otra persona, quizá necesito tener una visión de Dios más ligada a esta otra persona. El Señor se me tiene que revelar de diferente manera, así que por lo mismo, miren los nombres, ¿les suenan? ¿Algunos? Sí, puede ser que sí, puede ser que no, ¿ya? Entonces ahí tenemos, acuérdense que ese Juan no es el mismo que escribió Juan, ¿ya? Es que alguien me lo dijo la semana pasada, entonces ahí yo dije, no, lo vamos a reforzar la próxima semana. Entonces está Juan el Bautista, está Natanael, Nicodemo y la mujer samaritana. Ya, entonces, que el Señor nos dé concentración y todo para poder verlo a todos hoy día. Bienvenido, hermano Jaime. Entonces los vamos a dividir en 2, ¿ya? Por una parte está Juan el Bautista y Natanael. Y por otra parte está Nicodemo y la mujer samaritana. Ya, los vamos a dividir en estos 2 grupos. ¿Por qué? Veámoslo a continuación. Claro, harto suspenso. ¿Y cuál es el objetivo entonces a nivel espiritual de nosotros, más que el conocimiento en sí? Es que podamos responder estas preguntas al final, ¿ya? Y pregúntesela a usted mismo ahora al tiro para que las vayamos reflexionando en el camino. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Ya? ¿Quién es Jesús para mí? No voy a preguntar, así que, porque si no ahí sí que nos vamos a las 12, pero ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué ideas preconcebidas tengo o tenía de Jesús? Entonces ahí vea lo que recibió usted cuando era pequeño, cuando era adolescente. ¿Quién es Jesús? Ahí me imagino, ahí la Débora con los chiquillos. Los chiquillos tienen un montón de ideas preconcebidas, porque era la visión de Débora como madre que le colocó a sus hijos, ¿cierto? Yo también me pasaba lo mismo. Entonces hay otras personas aquí que quizás no conocían al Señor desde la cuna, por así decirlo, pero sí tenían ideas preconcebidas que le había impuesto la sociedad, que le había impuesto incluso personas que no creían en Jesús. Entonces todos tenemos y llegamos al Señor con ideas preconcebidas. Vivimos en una sociedad en que sí está Jesús presente. Ya de alguna otra manera sí está Jesús presente. Entonces lo conocemos, lo escuchamos. ¿Quién fue acá? Ya no me acuerdo. ¿Quién nos dijo? Una persona que dice atea, dice que no cree en Jesús ni ha escuchado de él, como que al final no existe porque sí ha escuchado de él. Es algo así la idea. Carlos fue, mi hermano Carlos, perdón, hermano Carlos, no le puse la cita. Ya. Y por último,
¿qué milagro? Porque se acuerda que íbamos a hablar del milagro y que después venía la enseñanza. ¿Qué milagro usted ha recibido en su vida que le ha mostrado quién es Jesús? Un atributo entonces de Dios. ¿Qué milagro ha recibido en su vida que lo ha llevado a conocer a Dios de una manera diferente? Yo recibí, por ejemplo, milagro de restauración. Tengo a mi Dios restaurador, ¿cierto? Conozco a Jesús como restaurador. Dios me proveyó, conozco entonces a un Jesús proveedor, ¿ya? Entonces, vaya viendo también eso. Piénselo, por favor, denle una vuelta. Ya, mucho. Así que ahora ya empezamos primero. Aquí se fija que los dividimos en dos. Al primer grupo de Juan el Bautista y Natanael le vamos a poner el grupo de los de corazón sensible. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se llaman? ¿A quién le decimos corazón sensible? A ver, ¿a qué nos referimos cuando decimos corazón sensible? Corazones buenos, ¿ya? ¿Qué más? Empático, ¿qué más? Corazón sensible. Los que lloran por todo. Ya, y aquí entonces vamos abriendo la Biblia y nos vamos a Juan 1, capítulos 19 al 28. Al 23 mejor, porque ahí después, ayer en la noche dije, no, lo acorto un poquito para alcanzar. Ya. Dice así, testimonio de Juan el Bautista. Mati. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, en esta época en que estaba Jesús, ya en que empezó a hacerse más público Jesús, existían varias personas que ya estaban esperando al Mesías y muchas de las personas eran judíos, son personas que se mantenían en una relación estrecha con Dios. Muy estrecha, o sea, si vemos algunos de las oraciones judías, ellos oran al levantarse, oran al acostarse, oran en la comida, tienen oraciones para muchas cosas, ¿ya? Shalom, shalom, así se saluda, ¿cierto? Shalom. Entonces, en el fondo había personas que sí o sí tenían este concepto de Dios arraigado con ellos y sabían que también venía un Mesías. Entonces, por lo mismo, reaccionaron positivamente cuando supieron que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías al cual estaban esperando. Pero es bien especial lo que pasa con Juan el Bautista, porque ¿se acuerda quiénes eran sus papás? ¿Pastor? Ay, no le voy a preguntar a nadie. Elizabeth y Zacarías, que no podían tener hijos, que tuvieron a Juan muy avanzada edad. Pero Elizabeth y y Zacarías eran parientes de María, madre de Jesús, porque también hay varias Marías, ¿ya? Entonces Juan el Bautista era primo de Jesús, po. Entonces, si usted tiene primo o prima y los ve seguido, sabe que hay una relación de amistad, incluso, imagínense, crecieron juntos los dos, pues. Entonces, al crecer juntos, se conocen de todo, pues, se peleaban ahí entre los dos, y crecieron. Entonces, Juan, aparte de ser el que estaba preparando el camino y el que estaba haciendo testimonio de luz para el Mesías que iba a venir, después tuvo que hacer el cambio en su mente de decir, mi primo es, ¿ya? O sea, esta persona con la cual yo jugaba, ¿a qué habrán jugado ahí? A las bolitas, a cortar, no sé, pues a hacer objetos de madera, lo que fuera, pero él tenía que cambiar el switch para decir, oh, mi primo entonces es este Mesías que iba a venir, ¿ya? Y el Señor entonces se lo reveló de la manera que leyó Mati ahí. A ver, espera, que... Y aquí está, dice. No, ya. Aquí dice,
Yo se los leo por si acaso. Juan 1 del 29 al 34 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Ya eran los dos mayores, no estamos hablando de cuando eran chicos, ya. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces ahí se fija que él empieza a hablar de él como hijo de Dios. Y después dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Se acuerda la estructura que íbamos a tener acá? Que iba a ocurrir un milagro y que iba a revelarse. Ya, ese fue el milagro. Juan dijo, ya sabía que la persona que se bautizara y que hubiera una señal milagrosa al respecto iba a ser el Mesías, y ahí fue que ocurrió. Y después de eso entonces vemos a un Juan, el Bautista, que tenía una idea preconcebida del Mesías durante toda su vida porque predicaba de esto constantemente. Entonces Juan también predicaba, pero de esto también, de ese puntito, que de los juicios severos que vendrían. Entonces también tuvo que cambiar el switch a este Jesús amoroso, a este Mesías que también podía entregar amor, este Mesías que también era un salvador, que no los iba a salvar de este tema romano en el cual vivían, sino que también iba a salvar su corazón, ¿ya? Y a todo esto incluyámosle que era su primo, ¿ya? Entonces, si le incluimos todo eso, hay entonces ideas preconcebidas que tenía Juan en relación al Mesías, pero que tuvo que cambiar, y lo hizo con este corazón sensible que hablábamos al principio. Este corazón que estuvo dispuesto a: voy a dejar esto y voy a predicar acerca de este Mesías que viene revelado, y que ahí termina diciendo: este es el Hijo del Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se fija? Amén. ¿Habemos Juan el Bautista por acá? Estaba esperando ahí. Ya. Continuemos entonces. Natanael. ¿Quién sabe quién es Natanael? Ese mismo, hermana Mónica. Felicitaciones, se ha ganado. Ya. Natanael. Entonces, ¿quién era Natanael? Aquí ya. Fue Natanael, discípulo de Jesús también. Ya. Y él también tenía un corazón sensible al Mesías. Tenía un corazón que había escuchado de él, que había escuchado que iba a venir durante toda su vida, y que lo recibe de la siguiente manera. Jesús llama a Felipe y Natanael. Ya lo tienen en su Biblia, Juan 1, del 43 al 49. Si se fija, entonces me estoy saltando algunas cositas ya, solo por tiempo. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Ahí estaba reuniendo como a los discípulos, ya quienes iban a ser sus discípulos. Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Qué fácil, me asombra eso. Felipe, bueno, me voy con él. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, o sea, después se fue a pasear, halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ya es como que le contó, como dice mi hija, un chismecito. Ya le contó un chismecito que habían encontrado a él, y Natanael había escuchado esto que dice ahí. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Se acuerda que había como que este dicho, como que de Nazaret no puede salir nada bueno? Entonces él al tiro dijo: pero si yo había escuchado este otro chismecito, entonces ¿cómo iba a salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. O sea, ahí tenemos a un Natanael que necesitaba como un pasito más. Natanael no le dijo al tiro: yo lo voy a seguir, vamos. No, sino que le dijo: ya, si necesitas, ven y vamos a ver, ¿ya? Eso pasó por allá lejos.
Entonces después viene el 47 que dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Oh, ¿se imagina Jesús dijera eso de usted? Oh, de uno. Wow, así, de espalda al tiro. Y le dijo Natanael, porque imagínese empezar a conocer a alguien y que te diga eso, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ya, nadie le sacó una foto ni lo transmitió en vivo. ¿Dónde estaba Natanael ahí, cierto? Sino que Jesús llega y le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuál fue el milagro ahí? ¿Cuál fue el milagro que vemos acá? Claro, ¿cierto? Como Dios, él sabía dónde estaba, pero estaba lejos. O sea, no era posible que él hubiera visto que estaba debajo de la higuera. ¿Ya? Y entonces ahí está la revelación. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, Natanael dudó, necesitó ver para creer, y después viene entonces el milagro de que Jesús supiera dónde estaba Natanael. ¿Y qué idea preconcebida tenía Natanael de Jesús? Era que vendría de un lugar diferente de Nazaret, de que nada bueno podía salir de ahí de donde le decían que Jesús nació. Después dijo, no, pero le dijeron, no, nació en Belén. Ya, ahí sí me calza, dijo. Ya, entonces él tenía como una idea, pero que era incompleta de este Mesías que venía. O sea, para él le importaba qué cosa, de dónde venía. Ya le importaba quizás su linaje, quizás. Entonces, cuando muchas veces nosotros recibimos de Dios, cuestionamos, ¿cierto? ¿Esta persona estudió en el seminario? ¿Esta persona quizás tiene conocimiento? Porque a nosotros nos puede hablar el Señor de diferentes formas, ¿cierto? Entonces muchos de nosotros recibimos revelación y alguna característica del Señor hasta de un mismo niño. Yo he recibido un montón de veces que las niñas me hablan de Jesús y yo quedo así como, ¡ay, qué lindo cómo se está revelando Jesús a ellas de una manera distinta! ¿Ya? Y al escucharlas bendicen también mi vida. Entonces, ¿la idea completa de Dios la tendremos alguna vez? La idea completa de Dios, entonces Carlos me mira con cara de, ¿qué estás hablando? Por supuesto que no, ¿cierto? No vamos a llegar a tener esta idea completa de Dios, ¿cierto? Pero la idea es que usted la vaya completando también, ¿cierto? No que nos quedemos con una idea completa sin estar también seguros de lo que creemos de Dios está correcto o no, sino que vayamos completando este rompecabezas de millones de piezas que es el Señor y que se muestra a nosotros de diferentes maneras en cuanto, como dice ahí, a su verdad y su gracia. ¿Ya? Entonces piensa usted, ¿seré como Natanael? Ya vamos en 2 ya. ¿Seré como Natanael? ¿Seré como Juan? ¿Quiere seguir viendo? ¿Ya? Después hacemos un paréntesis acá porque están las bodas de Caná, que no nos vamos a centrar hoy día, las bodas de Caná, donde se ve el comienzo de la revelación de la gloria y que sabemos que este milagro en particular, que muchos tiran para la broma, ¿cierto? Así como, el Señor que transformó el agua en vino y todo eso, que le gusta el carrete, de salir. Pero en el fondo está en este capítulo, ¿se acuerda que le dije que Jesús estaba reuniendo a sus discípulos recién? Así como estaba reuniéndolo, o sea, estaba haciendo su grupo y dice el autor que este milagro estaba como dedicado a ellos, para que ellos creyeran y para que más convencidos entonces lo siguieran. Y después está la parte donde Jesús purifica el templo en el capítulo 2, versículo 13 hasta el 22, que es cuando nosotros decimos que Jesús se enojó, ¿cierto? Y que mostró también su lado humano en cuanto a sus emociones, a sus sentimientos ahí, y hubo ira, hubo enojo, pero a la vez también tenía una razón, ¿ya? Y de aquí entonces nos vamos a pasar al capítulo 3, ¿ya? Váyase al capítulo 3, donde vemos
a manera personal, yo creo que uno de los personajes de la Biblia que más me conmueve Nicodemo, no sé por qué, pero siempre me pasa que así leo la historia de Nicodemo y me conmueve mucho él. Ya, acá nos vamos a saltar un poquito de eso y les voy a contar quién era. ¿Quién era Nicodemo? Ya, Nicodemo era uno, yo me lo imagino así viejito, por eso elegí esa foto, ya. Era uno de los principales judíos. Y en ese entonces estaban, ¿cómo decirlo? No soy muy política yo, entonces no entiendo mucho así como de términos políticos, pero estaban a la jurisdicción de Roma. Entonces, como que en el fondo, todos los judíos, quien los mandaba a ellos al final eran los romanos. Ya eran los romanos. Lo vemos en Jesús de Nazaret, quizás si lo vio en La Pasión, en todas esas películas de estos días. Ya, entonces, como Roma era un imperio, necesitaba de personas también que estuvieran a cargo de estos pequeños pueblos, pequeñas ciudades o lo que fuera. Entonces, al final, los romanos dependían también mucho de la jerarquía judía que hubiera en ese lugar. Y la jerarquía judía se daba por los fariseos. ¿Ya? Entonces los fariseos tienen 1000 escalones, así muchos escalones que van ascendiendo a medida de que van aprendiendo y todo. Entonces Nicodemo estaba dentro de los principales de esa jerarquía. O sea, era una persona muy importante dentro de los judíos, de los israelitas que estaban ahí. Entonces no era cualquier persona, y llevaba también muchísimos años de estudio. O sea, si usted le preguntaba, si usted queda asombrado cuando los pastores dicen un versículo de memoria, Nicodemo era pero. Nicodemo se sabía todo de memoria, sabían mucho, como les explicaba antes, los judíos tienen muchos ritos también de rezo y todo, en que rezan la palabra, o sea, el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, Nicodemo interpretaba y aplicaba las instrucciones de Dios para la vida cotidiana israelita. ¿Ya? Entonces acudían a él para que tomara decisiones judiciales, puede ser incluso, y era también una autoridad divina. ¿Ya? Entonces administraba cuestiones cotidianas. Pero ¿qué pasa? Empieza a saber de Jesús. Y vamos a leer entonces esto porque del 3 al 21, ¿ya? Y vamos a leer y dice así. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de... ¿Y por qué no lo hizo de día? ¿Por qué? Porque no lo podían ver. Pues, imagínese así una persona muy importante yendo a una casita ahí para resolver dudas que él mismo como principal, como persona que sabía muchas cosas, sabía, era vergonzoso para él. Ya por eso fue de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Se da cuenta de todas las preguntas que le hace? Sí, son muchas preguntas, pregunta sobre pregunta. 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, si yo desmembrara todo esto, mis hermanos, sería mucho, pero ¿con qué nos tenemos que quedar? Ya sabemos quién era Nicodemo, ya sabemos que fue de noche a preguntarle muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor se le reveló así? Fue porque Jesús quería mostrar lo importante que era este nuevo nacimiento. Y en el caso de Nicodemo, habiendo sido maestro, sabiéndose el Antiguo Testamento de memoria, aún así Dios se le podía revelar. Ya muchas veces nosotros como cristianos, especialmente los que llevamos harto tiempo en la palabra, llega un momento en que, ¿y puedo conocer más a Dios? ¿Y Dios se me puede revelar más? Y puede haber una sensación de que no. Si ya me sé la historia de memoria, ya incluso mi hermano, yo lo digo porque lo he escuchado de los chiquillos jóvenes. Esta historia ya me la sé. Esta historia ya me la sé. Pero es impresionante cómo el Señor se puede revelar. Se le puede revelar a usted con Noé y el arca de nuevo. Se le puede revelar con Jonás y el gran pez, que quizás escuchó desde chiquitito, pero que el Señor se revela de diferentes maneras en cuanto a cómo es Él, lo puede hacer. O sea, imagínese las dudas existenciales que tenía Nicodemo en ese momento. O sea, estoy esperando al Mesías, estoy encargado de un montón de personas abajo mío, y ahí, ¿qué hago? ¿Qué iba a hacer Nicodemo con toda esa realidad nueva que él estaba viviendo? Pero Nicodemo, yo le digo, era testigo de todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Ya, porque Jesús salía, le pedían milagros, algunos los hacía, otros no, pero en el fondo lo que Nicodemo se muestra como testigo y también como querer resolver esas dudas que él tenía. Ya, fue testigo de los milagros y a la vez pudo ir y responder las dudas que él tenía. ¿Qué pasó con Nicodemo? Después de toda esta realidad nueva que tuvo, siguió siendo fariseo, o sea, no salió como del su trabajo, por así decirlo, ¿ya? Pero sí, en el lugar donde Dios lo colocó, defendió a Jesús contra las acusaciones rumorosas que se hacían de él cuando decían, él hace hechicería, él hace brujería, está sanando a las personas como con cosas que que son impuras. Y también compró perfume y ayudó a preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura, en la posición que estaba. ¿Por qué? Porque vemos que Dios, o sea, que Jesús en esa conversación, en lo que siguió viendo Nicodemo de él, mostró la gracia de Dios, ¿ya? Mostró la gracia de Dios que él tenía. Y acá tenemos el Juan 3:16, ¿cierto? En eso mismo, o sea, en ese mismo relato que le estoy contando viene Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, resumamos, para que se vaya con lo importante. Que vemos en Juan 3, del 16 al 21, verdades fundamentales de la gracia de Dios. Ya, cosas que usted, estando en esta iglesia, tiene que creer. Ya, y creyendo en el Señor también. Ya, primero, que Dios ama al mundo. ¿A qué parte del mundo? ¿A qué denominación del mundo? Dios ama al mundo, o sea, y ahí lo principal es que vemos también una característica y un atributo de Dios, que es un Dios de amor, porque de tal manera, ¿qué fue lo que gatilló todo el sacrificio? Y todo el sacrificio, la muerte, la resurrección, el amor. O sea, esa es la base y esa es la parte de todo. ¿Qué llevó esto? Que dio a su Hijo unigénito
Entonces entregó a su hijo unigénito. Hablábamos con los jóvenes el otro día que Jesús era hombre, era humano, entonces lo sufrió como humano, o sea, el sufrimiento, el dolor físico que llevó consigo desde que empezaron a azotarlo hasta que expiró en la cruz, fue un dolor físico humano. O sea, yo creo que yo ya me hubiera caído así en el Vía Cruz y ya yo hubiera parado la charla, por así decirlo, pero no, Jesús lo sufrió y lo sufrió porque era lo que él tenía que hacer aquí en la tierra, su propósito, ¿ya? Dio a su hijo, entonces, con uno de los fines de la gracia, tener nosotros la vida eterna, ya tener nosotros la vida eterna. Usted tiene que estar convencido de que tiene la vida eterna con el Señor en su corazón, ya una convicción, ya que tiene esa vida eterna. Y que sin esa vida, entonces, todos perecen. ¿Va a perecer usted? No. Ya no va a perecer usted porque tiene al Señor en su corazón y tiene esa vida eterna. Simplemente así como bien pasadito por encima, son esas verdades las que aparecen en esos versículos, ¿ya? Y de ahí entonces nos vamos al último, ¿se acuerdan los personajes que estábamos viendo? Ya, a la mujer samaritana. ¿Se sabe la historia de la mujer samaritana? A mí no me gusta dar por sentado nada, así que igual lo vamos a contar. Ya, la mujer samaritana se le dice... Ya, la mujer samaritana se le llama samaritana como gentilicio de Samaria, o sea, una persona que era de Samaria se le decía samaritana, ¿ya? Pero por los judíos esta localidad era vista con desdén, o sea, con menosprecio. Ah, tú eres como muchas veces hacemos nosotros con algunas comunas de Santiago también, ya, así que no se hagan locos, si nosotros igual lo hacemos, ¿cierto? Era Samaria vista con desdén por los judíos. Y esta persona en particular, que era la mujer samaritana, vivía como en un estado como de, por así decirlo, exilio incluso, como que no vivía tan ahí, sino que, ¿por qué? Porque había sido rechazada por su propia comunidad, ¿ya? ¿Qué nos da, cómo sabemos esto? Es porque, primero, va a sacar agua a una hora que no debería ir a sacar agua. O sea, ¿quién iría caminando a las 12 del día y donde pega el sol, cierto? Nadie. Pero él lo hacía para no encontrarse con otras personas que ya la miraban feo, ¿ya? Entonces, fue rechazada por su propia comunidad, va a sacar agua a un horario que no corresponde, ya veámoslo, porque para que no me crean a mí, ya, Jesús pero es muy largo, ¿qué hacemos? Ya. Se lo cuento mejor ya. Ahí después llegamos a esta parte importante, ya. Después, en el pozo, empieza a conversar. Para que una mujer conversara en un pozo sola con alguien, ya le da lo mismo todo, como que ya no se junten con ella, era muy visto en menos eso porque no lo podían hacer, ¿ya? Y por lo mismo, entonces, ya había sido separada del resto del pueblo y tenía un esposo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Acuérdense lo que estamos viendo, cómo se revela Jesús a cada una de estas cuatro personajes que estamos viendo hoy día. Le pide que llega Jesús entonces ahí y le dice a la mujer, dame de beber, porque él estaba solito, los discípulos habían ido a comprar comida, ¿ya? Entonces estaba la mujer ahí y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los dos se llevaban mal. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Qué básicos somos nosotros a veces, ¿cierto? El Señor nos quiere mostrar cosas profundas, pero no tiene un pote para sacar el agua. ¿Acaso eres tú mayor? Y lo cuestiona, ¿cierto? ¿Quién eres tú? Así como, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, y ahí viene la enseñanza, ¿cierto? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, revelación, ¿cierto? Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, ahí hay un cambio, ¿cierto? Se le revela. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Mire, Jesús, pillito igual, pues así le dice eso, para que la mujer le responda, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer, Señor, se convenció ahí, me parece que tú eres profeta, ¿cierto? Y entonces después esta mujer se va a esparcir esta buena nueva de que a ella se le reveló Jesús al que estaban esperando. Y dice ahí, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Porque, ¿y cuál fue el milagro ahí? A ver, veamos, ¿cuál fue el milagro? Dele con confianza, vamos. ¿Cuál fue el milagro ahí que le hizo a la mujer? Exacto, claro. ¿Sabía cosas? Claro, y le había dicho, has hecho todo esto. Entonces cuando venimos al Señor arrepentido o cuando venimos al Señor con nuestro pecado que nos dice, ¿sabes qué? Tú no eres digno, ¿sabes qué? Tú no deberías estar acá adelante, no deberías estar, ni siquiera hay hermanos que de verdad a uno le dicen, no me atrevo ni pasar por las puertas de la iglesia porque me siento indigno. Es a ellos a los que viene el Señor. O sea, todos nosotros somos indignos de merecer la gracia y la gloria de Dios. Entonces, por lo mismo, verdades fundamentales de acá es el don que nos entrega, es la vida eterna que nos entrega el Señor, la fe. Y si quien es sin esa vida, todos perecemos. ¿Ve? Se vuelve a repetir la misma verdad entregada. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, volvamos a las preguntas, ¿ya? Porque aquí ya terminamos los 4 personajes. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué ideas preconcebidas entonces tenía de Jesús? ¿Qué milagro ha recibido en su vida? ¿Y con quién también? Usted se asemeja más ahí en cuanto a la revelación que tuvo el Señor con usted. Fuimos más Natanael, fuimos más Nicodemo, estamos siendo más como la mujer samaritana que creemos que nuestro pecado va delante de nosotros. ¿Ve el cambio? Los primeros, no soy pecador, yo le sigo nomás, ¿ya? En cambio ahí Nicodemo y la mujer samaritana tuvieron que cambiar su forma y reconocer ese pecado frente a ellos, ¿ya? Y el resumen entonces. Juan el Bautista y Natanael abrieron su corazón para aprender de Jesús. En cambio, Nicodemo ya pensaba que tenía la gracia de Dios, ya pensaba que él la sabía, la conocía. Entonces, a él el cambio fue que necesitaba verse a sí mismo como pecador. La mujer samaritana sabía que estaba perdida, sabía que era pecadora, y eso colocó delante suyo. Perdón. Juan el Bautista y Natanael abrieron su corazón sensible entonces para aprender de Jesús. Nicodemo no reconocía su necesidad de la gracia, necesitó verse a sí mismo como pecador, y la mujer sabía que estaba perdida, sabía que era pecadora, y el Señor le entregó entonces a ella un valor, ya, o la dignidad que necesitaba. Y por último, algo que usted ya sabe, pero que siempre es necesario recordar, todos somos valiosos y amados por Dios. El mensaje que dimos ayer en la cancha, y el hermano Jaime lo recalcó mucho, tenía que ser el de Dios te ama, ¿cierto? Eres amado por el Señor, eres valorado por el Señor, ¿ya? Y siempre es bueno entonces tener en mente Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahora se va a poner de pie. Póngase de pie, oremos entonces.